Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por venir a compartir este rato con nosotros. Esto me recuerda un poco a una charla que hubo en el ICE, de la universidad. Yo soy profesor de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y hubo un congreso muy interesante sobre nuevos métodos de enseñanza y tal. Y estábamos 4 personas y había como 12 o 15 ponentes. Y decía, dijo el rector, dice, bueno, lo malo de esto es que a los que tenemos que convencer no están aquí, ¿no? Efectivamente, los convencidos son los que vienen a ver las cosas y a los que habría que convencer son los que no están. Bueno, esto es un poco una broma que no deja de ser cierta de alguna manera. ¿De qué queremos hablar? Pues hoy queremos hablar de acústica y arquitectura. Se había puesto situación técnica actual y normativa. Lo que se ve ahí es un esbozo del Guggenheim, por si alguien tiene curiosidad al respecto. Bueno, en primer lugar nos vamos a presentar. Aquí está Joaquín Lasierra, que es la persona responsable, es un técnico asociado al grupo de vibroacústica de la Universidad de Zaragoza. Como me suelen decir, pero ¿en Zaragoza hay alguna cosa de estas? Sí, pues sí, hay una cosa de estas. Hay un sitio donde se trabaja en temas de ruido, vibraciones, tanto en acústica arquitectónica como en toda una serie de aspectos, es decir, todos aquellos que estén relacionados con la acústica y con las vibraciones. Incluso a nivel de producto, porque al final, en fin, creo que estaremos todos de acuerdo que un edificio no deja de ser un producto, aunque suene mal decirlo, ¿no? Porque la gente lo compra, la gente lo usa y la gente está o no está satisfecha con él, en función de múltiples criterios que no soy yo quien para explicar a unos señores arquitectos cuáles son, que lo sabéis perfectamente. Si no os importa, os voy a tutear. Vale, bueno, pues este es donde estamos. Aquí podéis ver una página web de nuestro grupo. Yo soy Francisco Javier Martínez, soy profesor titular de la Universidad de Zaragoza y el director del grupo de vibroacústica. ¿Qué hacemos allí? Bueno, como estaba diciendo, nosotros trabajamos en todos aquellos aspectos que relacionen un producto con aspectos relacionados con ruido y vibraciones. De manera muy especial, y esto es de lo que es responsable Joaquín, en lo que se refiere a acústica arquitectónica. Llevamos unos cuantos años trabajando en ello. Normalmente trabajamos más fuera que en Aragón. Y lo que empezamos toda esta historia empezó porque pensamos que la acústica es importante en la arquitectura. Y desarrollamos un programa, no un programa informático, sino una especie de programa para metodológico y didáctico para introducir buenas prácticas acústicas en todo lo que es el proceso arquitectónico. Vale. En realidad, nosotros lo que queremos hacer, y estamos encantados, es colaborar con los arquitectos en estos aspectos que son muy técnicos y muy específicos, de manera que no es sencillo encontrar gente que maneje ni la instrumentación ni el software, porque requiere una dedicación que o te dedicas a ello de manera exclusiva o es prácticamente imposible trabajar. Entonces, creamos el programa Buda, que es Buen Desarrollo Acústico, y ahí vemos a ese Buda tan tranquilo que se supone que es una persona que está en su casa y está tranquila, disfrutando de su casa y sin problemas. Este programa Buda incluye distintos aspectos que se pueden ver ahí en la pantalla. Tenemos buenas prácticas en acústica urbanística, si da tiempo hablaremos un poco de ello. Buenas prácticas en diseño arquitectónico, siempre desde el punto de vista de la acústica, ojo, no estoy entrando ahí, faltaría acústica, en diseño acústico arquitectónico. También trabajamos con fabricantes de productos y con ellos trabajamos en el tema de buenas prácticas en desarrollo de productos acústicos. Buenas prácticas en acústica urbana. Últimamente hemos trabajado con el pitch en un tema de acústica urbana que creemos que es muy interesante aquí en Zaragoza. A ver qué sale de ello. Buenas prácticas en la interacción entre la sostenibilidad y la acústica, ahora que está tan de moda, bueno, lleva mucho tiempo la sostenibilidad y todo esto, bueno, pues llevamos bastante tiempo trabajando en esto. Buenas prácticas en mantenimiento acústico de los edificios y las instalaciones, es que es fundamental este aspecto porque buena parte de los problemas
de ruido y vibraciones en los edificios una vez que han entrado en funcionamiento, una vez que ya el diseño ya se ha hecho y se ha ejecutado, tienen que ver con el mantenimiento, obviamente. Buenas prácticas en formación acústica, pues impartimos cursos, ahora estamos impartiendo algunos temas online, bueno, que la verdad es que están siendo muy interesantes. Buenas prácticas en ejecución, este es un aspecto que luego en el coloquio supongo que saldrá y es un aspecto fundamental. Y buenas prácticas en asesoramiento técnico acústico. Bueno, esto es un esquema de qué es el programa Buda y todos los hijos que salen de este programa. Un poco la charla va de la relación entre arquitectura y acústica. Bueno, es evidente que hay una relación y aquí podríamos empezar a hablar de la historia de la acústica y la arquitectura, pero bueno, eso ya es algo muy sabido para todos. Entonces vamos a entrar en un plano más práctico y vamos a intentar hablar de todos estos aspectos, ¿de acuerdo? Hay técnicas básicas en la acústica arquitectónica, fundamentalmente podríamos hablar de las técnicas de aislamiento acústico por un lado y por otro lado en las técnicas de acondicionamiento acústico. Aparte de eso, como ya hemos visto, hay otras disciplinas que van a condicionar nuestro trabajo o vuestro trabajo como arquitectos y ahí hablaríamos de la acústica urbanística. Muchas veces se dice, ahí están los edificios, pero es justo que un edificio tenga que soportar todo el peso de la acústica que le circunda, es decir, a base de aislamientos en fachada, tenemos que arreglar lo que hay en un entorno acústicamente hostil. Pues yo entiendo que no, que eso no es justo, evidentemente. Pero si nos falla la pata de la acústica urbanística vamos a tener este problema. Si en los planes generales de ordenación urbana y en lo que se ha venido planteando a partir de la ley del ruido, la 2003, o la ley autonómica en la que ya se empieza a hablar de criterios de diseño acústico, en lo que es la parte urbanística, pues evidentemente los edificios tendrán que soportar menos peso en este sentido. Hay un aspecto que es muy interesante, que es la termoacústica, es decir, qué relación hay entre lo térmico y lo acústico. En Europa este es un tema que se trabaja desde hace bastante tiempo y ellos le llaman, por ejemplo, los franceses hablan de conciliar acústica y térmica. Este es un aspecto que creemos que es muy interesante porque muchas veces hay soluciones térmicas que no son acústicas y soluciones acústicas que no son térmicas, con lo cual estamos ahí un poco malgastando dinero y esfuerzos. ¿Podemos optimizar esa pareja termoacústica? Pues sí, se pueden hacer cosas y cosas que creemos que son interesantes. Entonces, aislamiento acústico, acondicionamiento acústico y luego, por otro lado, tenemos la normativa. La normativa acústica en este país es muy extensa. Tenemos esa costumbre que cuando empezamos a legislar nos encanta generar tochos de gran cantidad de hojas que prácticamente luego nadie entiende y por lo tanto que no se llegan a aplicar correctamente. Esto frente a los anglosajones, en los que da gusto ver sus ordenanzas municipales, que son de 10, 12 hojas, pues está a punto ya de salir, no me atrevo a decirlo, pero que ya hay un borrador muy, muy avanzado de la futura ordenanza municipal de Zaragoza, adaptada. La del 2001 no estaba adaptada, evidentemente, a la ley del ruido y ahora ya se está trabajando con un borrador muy avanzado. Bueno, pues es un tocho, ¿vale? Entonces, yo no soy muy partidario de eso, aunque esté involucrado en el proceso, pero bueno, es un poco la cultura que tenemos. Hacer normativa que sea bien compleja, bien extensa y que al final resulte difícil de aplicar. Bueno, vamos a hablar también un poco de esto y espero que en el coloquio puedan ir saliendo todo este tipo de temas. Bueno, evolución socioeconómica. ¿Qué pasa con la acústica y los cambios que ha habido en este país? Bueno, en los últimos 30 años ha habido unos tremendos cambios sociales. La parte de acústica no iba al ritmo, y en lo que se refiere al tema del ruido, realmente íbamos muy rezagados respecto a cuál es el tratamiento que se le da en Europa y en los países, digamos, que son equiparables a nosotros en cuanto a su desarrollo económico y social. En el estilo nuestro lo que hicimos fue, la frase es muy así un poco
rara o no muy adecuada, pero pasar de la gran sequía a la gran remojada. Es decir, teníamos el reglamento de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, que era en lo que todo el mundo, con lo que todo el mundo trabajaba. Apareció la norma básica de edificación, condiciones acústicas, y bueno, ahí estábamos. Problemas con la norma básica, pues que no nos contaba cómo había, bueno, de hecho no se comprobaban los resultados de los diseños. Entonces, esto era un importante freno a su efectividad. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Que en el 2003 empieza un cambio bastante importante, pasamos a la fase de remojada, con la Ley 2003 del ruido, en la que ya aparecen aspectos relacionados con y que ya afectan a la edificación y, por tanto, a la arquitectura, de una manera sugerida, pero realmente sí que aparece una serie de conceptos y parámetros que van a condicionar este aspecto. Ahí ya se empieza a mencionar el Código Técnico de la Edificación y bueno, tenemos un problema. Nosotros tenemos que coger la ley del 2003, estamos obligados por Europa a adaptarnos a una serie de normativas europeas, en concreto una normativa sobre ruido medioambiental. El Gobierno español la aprovecha para meter todo en un paquete, y eso siempre es complicado, y entonces se genera la Ley 2003 a la que he hecho referencia antes. Esa ley hay que desarrollarla, nos cuesta un poco desarrollarla, de hecho hay que hacer 3 intentos para desarrollarla, y van apareciendo una serie de reales decretos. Aquí unos ya más con carácter medioambiental, relativos a los mapas de ruido, que veremos que es un aspecto importante para nosotros. El estudio acústico, salvando las distancias, por supuesto, pues es una especie de estudio geotécnico del edificio, digo, salvando la distancia y poniendo todas las comillas que queráis, porque de alguna manera el edificio debe adaptarse al entorno acústico en el que se va a insertar, ¿no? Entonces ahí aparece un desarrollo de cómo deben ser los mapas de ruido, y luego aparece el 1367 de 2007, en el año 2007, que este ya entra al tema, y entonces empieza a establecer niveles de inmisión, es decir, si yo estoy en mi casa, qué es lo que puedo y no puedo oír, etcétera, etcétera. Entonces, se produce un hecho curioso, y es que aparece en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor al día siguiente de su publicación, cosa realmente fascinante, porque algunas de las cosas que aparecen allí es imposible implementarlas o implantarlas al día siguiente, pero bueno, se hace así. ¿Por qué? Porque hay un problema de plazos con Europa y tal. Bueno, estos son, como digo yo, cotilleos acústicos, pero es la realidad. El problema con esto es que, como no se puede digerir todo lo que va saliendo, pues esto crea problemas evidentes, ¿eh? Entonces vamos a ir viendo a lo largo de la charla qué problemas hay y esperamos conocer un poco vuestra opinión respecto a todo esto. El ruido y las vibraciones. En el tema del ruido tenemos y cuando hablo de ruido, realmente lo que más nos puede interesar, ruido es inmisión, es decir, si en una habitación oigo el ascensor, me llegan vibraciones desde el cuarto de Calderas, ¿qué está pasando allí? ¿Vale? Entonces, respecto a Europa, saber que estamos en la parte baja de la clasificación en cuanto a exigencias, ¿eh? Estamos, pues no sé si los segundos o los terceros por la cola en cuanto a exigencias respecto a calidad vibroacústica de la edificación. Pero ya, digamos, vamos en el furgón de cola. En cuanto a vibraciones, que es un aspecto que está muy ligado y se suele ignorar, pues vamos corriendo detrás del tren, o sea, ni siquiera estamos en el furgón de cola, ¿vale? Todo esto nos hemos visto obligados a cambiarlo en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, esta adaptación es compleja. Definición de ruido, todos la conocemos. Todo sonido, parte objetiva, no deseado, parte subjetiva. Y luego hay un aspecto que es muy importante, y es la diferencia entre lo legal y lo molesto. Y aquí entraríamos en el tema de calidad. ¿Todo aquello que es legal es molesto o no es molesto? Bueno, pues no hay ninguna relación entre estos dos conceptos. Hay una leve, ligera relación entre lo que es legal y lo que es molesto. Si nosotros buscamos confort, podemos decir taxativamente que lo legal no nos sirve. Y este es un concepto que es importante tenerlo claro. Nosotros hemos trabajado en algunos casos con hoteles y con algún resort, de estos así en plan, de esos que cobran muchísimo dinero por pasar una noche,
Y, claro, ahí buscan confort, no cumplimiento legal. Y a veces hay bastantes problemas con esto. Entonces, cumplimiento normativo, bastante claro. ¿Cumplimiento normativo a mí me asegura confort? No. Entonces, ahí ya en función de lo que estemos haciendo tendremos que decidir, si me permitís la expresión, de qué palo vamos, ¿no? ¿Vamos por el palo del confort? ¿Vamos por el palo del confort? ¿Vamos por el palo de la funcionalidad? Y hablaremos un poquito de esto. Bueno, pues eso es una decisión. Cumplimiento normativo claro, lo demás no tan claro. Las vibraciones. Todas las ordenanzas municipales que se han adaptado a todo el desarrollo normativo de la ley del ruido ya incluyen tablas de cumplimiento de valores límites de vibraciones. Ya lo incluían antes, pero de una manera que aquello era casi imposible de entender. Ha habido una evolución hacia, digamos, que el planteamiento venga también en decibelios. No sé si a alguno os ha tocado trabajar con el tema de las curvas K y todo este tipo de historias. Bueno, pues ya la nueva normativa, digo nueva, ya estamos hablando del 2003 y 2007, pero bueno, ya nos entendemos, ya utiliza, digamos, un planteamiento muy paralelo al del ruido. Es decir, mediremos ya las vibraciones con decibelios también, no en este caso con decibelios A, pero esa es otra historia, ¿vale? Os voy a poner esto, porque no sabía cómo estaríamos a estas alturas, a ver si se oye, para introducir un poco lo que vamos a ver a continuación. Qué pena. ¿Esto qué puede ser? Error de reproducción. Iba todo demasiado bien. Bueno, no me resisto a que lo veáis, y si no lo dejamos rápido y ya está, porque ahorra mucho tiempo de explicaciones. Sí, por eso. A ver si aquí lo reproduce bien. Bueno, esto era un poco para desengrasar el tema.
realmente recoge una serie de aspectos que son pues, importantes en el tema del ruido. Estamos ahí hablando de buena parte es debido al tema de comportamiento, ruido de vecindad, ¿verdad? Pero también hay ruido ambiental, hay ruido de instalaciones, etcétera, etcétera. Y la verdad es que casi todo esto ocurre en mayor o menor medida, bueno, menos lo de los lanzallamas y todo eso, aunque hay bastantes problemas de convivencia y bastante serios incluso, ¿verdad? Relacionados con el ruido, ¿vale? Bueno, dicho esto, si soy capaz de poner esto otra vez en su sitio. Bueno, pues hay datos, hay distintos datos, pero la encuesta INE de condiciones de vida, en relación a lo que ocurre en las viviendas españolas, los últimos datos son del 2013. Cuando empezaron a hacer estas encuestas, se llevaron una sorpresa bastante importante los técnicos que las plantearon, porque de la serie de problemas que detectaba la gente en sus hogares, nunca pensaron que el ruido iba a ser el más importante. Y hay otros aspectos que se nos pueden ocurrir a todos, pero que ni siquiera están recogidos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la luz natural insuficiente, vamos al 2013, el 8% opina que es un problema. La contaminación y otros problemas ambientales, también como si los ruidos no fueran contaminación, pero bueno, ya nos entendemos, es el 9,6% y la delincuencia o vandalismo el 15%. Y los ruidos son el 28,9%. Hay una evolución más o menos desde el 2004 en este sentido, pero digamos que podríamos estar hablando del 25% como media, 25-26%, opina que los ruidos producidos por vecinos, ruido de vecindad, aquí se suele incluir lo que es el ruido de instalaciones, ascensores, etcétera, etcétera, o de la calle, que sería ruido ambiental, pues hay una cuarta parte de los españoles que consideran que es el problema más importante de su vivienda. Repito que fue una sorpresa, pero que se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo. Uno de los problemas que tenemos los que trabajamos en acústica es que no es fácil transmitir los conceptos, porque incluso a nosotros, cuando empezamos a estudiar esto, es curioso, pero no hay una enseñanza arreglada en este sentido. Yo, ahora que no me oye nadie, luché por meter el aspecto acústico en el plan de arquitectura. Tampoco somos un poco frikis, ¿verdad, Joaquín? Pero solo un poco, nada más que un poquito. No fue posible. Pero sí que creo que es algo que sí que os genera problemas que pueden ser importantes. Ahora estamos con alguna cosa de ese estilo, ¿verdad? Y problemas que cuestan muchísimo dinero. Entonces, yo ahí lo dejo. Y estaba diciendo que una de las dificultades que tenemos es la comunicación. ¿Por qué? Porque a nosotros nos costó aprender conceptos que son muy básicos. Una vez que los tenemos, al intentar transmitirlos, no es sencillo, no siempre es sencillo. Entonces, no pretendo que leamos esto, pero aislamiento, acondicionamiento, la confusión entre aislamiento térmico, a ver, todos sabemos que conceptualmente son radicalmente diferentes, pero en cuanto a las soluciones no siempre está claro. Soluciones de aislamiento acústico, soluciones de aislamiento térmico, ya hemos hablado la interacción que puede haber, que puede ser muy positiva o muy negativa. El tema de impermeabilización, porque algunos de los materiales acústicos que se utilizan vienen de materiales de alta densidad y unas determinadas características que se han venido utilizando en temas de impermeabilización. Bueno, ahí está. Célula cerrada para aislamiento, célula cerrada para acondicionamiento. Bueno, hay una serie. Yo creo que una de las cosas que más daño ha hecho ha sido la ley de masas, ¿verdad? Porque, claro, todo el mundo dice, no, la ley de masas, y ya está. Bueno, yo pongo el ejemplo de la ley de masas con lo que nos ocurre a cualquiera de nosotros si vamos a tomar un medicamento. A que no se os ocurre nunca mirar el prospecto y ver las contraindicaciones, ¿verdad? Porque a partir de ese momento nadie se toma el medicamento. Bueno, pues cualquiera que se moleste en ver las contraindicaciones, es decir, cuando eso no es aplicable, la ley de masas, a efectos prácticos, tiene una serie de contraindicaciones tremendas. Es decir, es muy, muy, muy teórica y tiene muchas más dificultades de aplicación práctica que ventajas de aplicación práctica. Sin contar lo que ya sabemos de los tipos de albañilería que estamos utilizando en edificación, ¿no? Y podemos hablar de soluciones ligeras, por lo tanto lo de la masa ya no funciona, esto está claro, frente a soluciones masivas.
Entonces, puede aislar más, evidentemente, con soluciones ligeras que con soluciones masivas. Entonces, ¿qué pasa con la ley de masas ahí? Bueno, pues que no es aplicable directamente. Confusiones del tipo densidad frente a masa superficial. En acústica lo importante es la masa superficial, no la densidad. Y no en todos los catálogos que dan los fabricantes este aspecto queda demasiado claro. Entonces, estos conceptos que nosotros hemos tenido que ir a lo largo del tiempo trabajando, estos conceptos no es fácil transmitirlos y muchas veces se utilizan de manera muy ligera. Sobre todo cuando nos venden productos hay que hacer un análisis serio de lo que nos están vendiendo, porque no toda la documentación técnica es, vamos a decirlo, ¿cómo lo podría decir Joaquín? Adecuada, honrada, bueno, no he dicho honrada, ¿vale? Nos entendemos, no siempre nos están dando la información que realmente necesitamos. Bueno, el laberinto conceptual, le llamo yo a esto. El laberinto legal, bueno, importantísimo, ya lo he dicho antes. Estamos en la fase de la gran remojada. ¿Qué pasa con los valores límites? ¿Qué es un valor límite? ¿Qué es un objetivo de calidad? ¿Qué son todos esos índices que aparecen? Que luego resulta que todos se expresan en decibelios, pero entre ellos no tienen nada que ver. Vemos una potencia acústica, por ejemplo, de un equipo, de un motor, está en decibelios, pero es que eso no tiene nada que ver con el nivel de emisión o de inmisión que provoca, y todo va en decibelios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los apellidos de los decibelios y saber a qué corresponden. Entonces, esto genera a veces problemas importantes. Bueno, Joaquín sabe que me puede interrumpir en cualquier momento y vosotros exactamente igual, ¿eh? Vamos a dar, como hablaba de normativa en el origen de la charla, vamos a ver cuál es nuestra situación normativa, muy rápidamente. La Directiva 2002/49 es la culpable de todo este cambio normativo. Nosotros ahí nos pasamos y metimos cosas que no tenían que ver con esta normativa, pero como veis, Ley 37/2003, filosófica, o sea que no hace falta mirarla mucho porque no va al grano. Real Decreto 1513/2005 es el que nos obligó a Europa, por no hacer bien los deberes, a publicar para adaptar a los mapas de ruido, ¿de acuerdo? Porque no estaban bien adaptados y exigían un desarrollo reglamentario específico. Y como en la ley no aparecía ni una sola tabla de valores límite ni de nada, pues debió sacarse en el año 2007 el Real Decreto 1367/2007, que es el que da la sustancia, es el de la chicha, a efectos de las ordenanzas municipales. Las ordenanzas municipales, bueno, hasta la llegada de la 37/2003 y su desarrollo, cada una tiraba por su lado. De hecho, hay una cosa curiosa, porque lo que ocurría, se puede saber perfectamente de dónde sale cada ordenanza, porque se utiliza, y lo entiendo perfectamente, no es crítica, funciona mucho el corta-pega, pero cortar y pegar, como todos sabemos, es muy peligroso. Entonces, puedes tener una ordenanza en la ciudad H y se ha ido copiando desde la A, y entonces en los procesos de copia, ¿qué ocurre? Que se van perdiendo cosas por el camino, ¿no? Hasta el 2000 todavía estamos, fijaos que la ordenanza de Zaragoza ya se debería haber adaptado hace bastante tiempo a todo este nuevo ordenamiento y estamos en ello todavía. ¿Por qué? Porque hay un cambio importante y una de las cosas interesantes de todo este rollo de ley y reales decretos es que se intenta homogeneizar el tratamiento de la acústica en todo el territorio español. No siempre se consigue. Cataluña y País Vasco tienen un poco sus propias líneas, pero bueno, es un esfuerzo interesante y ahora es relativamente sencillo ver que los índices que se utilizan en Alcalá de Henares son los mismos que van a ser en Zaragoza o los que puedan ser en Sevilla. Y eso la verdad es que es muy cómodo a todos los efectos. Con problemas de adaptación, pero bueno, este es el gran efecto beneficioso de esta remojada de la que hablábamos. En el 2010... las comunidades autónomas pueden hacer dos cosas, o adherirse directamente a la normativa estatal o elaborar su propia normativa. El Gobierno aragonés decide elaborar su propia normativa y sale la Ley 7/2010, que es la que se está utilizando. La verdad es que se basa, también participamos en este desarrollo normativo, se basa básicamente en la normativa estatal, que tiene carácter básico,
Y a partir de ahí es de donde se van adaptando todas las ordenanzas municipales. En esta normativa aragonesa aparece una ordenanza tipo, que tiene, pues eso, tipo, para que los distintos ayuntamientos se puedan acoger a ella. Estamos hablando de un aspecto muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con actividades, obviamente. Entonces, cambian todos los parámetros y se puede decir que en cuanto tengamos este año, el que viene, la Ordenanza Municipal de Zaragoza adaptada, estaremos básicamente igual que casi todas las ciudades en cuanto a normativas, o sea, en cuanto a índices, en cuanto a métodos. Y repito, soy un poco pesado con esto, pero no puedo evitar mi profesión de profesor. Esa homogeneización es muy interesante y la verdad es que era muy, muy necesaria. Por otro lado, tenemos normativa técnica. Estamos hablando ahí de las ISO, las UNE en ISO, etcétera, etcétera, que van un poco a la par de todo esto, ¿no? Y lo que quizás ha supuesto un cambio más importante para vuestra profesión y para la nuestra también, de hecho, es la aparición del Código Técnico de la Edificación y, en concreto, el documento básico referido a ruido, ¿vale? Se deroga la normativa básica de edificación, condiciones acústicas 88. La filosofía de la norma básica no tiene nada que ver con la filosofía del Código Técnico de la Edificación. Ellos dicen, no me lo acabo de creer, que es un código prestacional, ¿no? Bueno, es más prestacional que la norma básica, pero no acaba de ser del todo. Es un poco un híbrido, un híbrido prestacional, no prestacional. Por otro lado está el RITE, que entre ellos echan un poco la pelota, es decir, el DBHR hace referencia al RITE en cuanto a lo que es un aspecto importante de las instalaciones, que son las instalaciones térmicas en la edificación. Y bueno, ahí hay una zona un poco gris, pero bueno, más o menos hay una herramienta normativa para trabajar en viviendas con estos aspectos, ¿vale? Como se puede ver, bueno, tenemos aquí un amplio abanico de normativa y, por resumirlo, importante, homogeneización de métodos, homogeneización de índices. Por lo tanto, esa parte vamos a considerar que es la parte buena de todo este tinglao. Lo que adelantaba un poco anteriormente, DBHR, confort o salud o cumplimiento normativo. Bueno, aquí se puede ver una tabla, o sea, una figura, que es esta que vemos aquí. Hay varios niveles. Dejar claro que ya en su exposición de motivos, el DBHR deja claro que el DBHR va dirigido hacia la protección de la salud, nunca al confort, ¿eh? Eso es importante. Es un poco lo que ya se comentaba. Eso hay que leérselo para saber qué obtenemos cuando aplicamos el DBHR. Si es eso lo que se busca, ningún problema. Si lo que buscamos es confort, hay que subir unos escalones, eso está claro. Y hay que tenerlo claro eso, como mínimo eso. Entonces, bueno, el código de hecho habla de la salud, de la realización satisfactoria de actividades. He de deciros que esto no se garantiza al 100%, tampoco. Es decir, se garantiza parcialmente y, desde luego, lo que no se garantiza es el confort, ¿vale? Me parece que este es un concepto importante y por eso soy un poco pesado con él. Aquí hay un planteamiento, como podéis ver en esta zona, que va un poco en la línea de, aquí hemos puesto nosotros orejitas, ¿no? Igual que se habla de estrellas para la eficiencia y tal, pues si habláramos de una eficiencia acústica, pues habría que coger algún tipo de código que nos dijera, bueno, pues esta vivienda tiene 5 orejas. Bueno, un poco al revés, no es que haya mucho ruido, sino que se está muy bien ahí desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, claro, es evidente que determinado tipo de edificios deberían tener 5 orejas, claramente. Y, evidentemente, estamos muy a la izquierda con el DBHR. Bueno, yo creo que esto ya soy muy pesado, pero me interesaba mucho que esto quedara claro. El reto para vosotros, pues aquí veis a este señor arquitecto dándole vueltas a la cabeza, ¿vale? ¿Qué pasa con los edificios ahora? Bueno, confort térmico, vale. Rendimiento energético, vale. Salubridad, confort acústico. Primera pregunta, cumplimiento normativo frente a confort, ya hemos hablado de ello bastante. ¿Qué es el confort? Esa es una buena pregunta. Pues el confort es un sumatorio de confortes. Lo que pasa es que al usuario solo sabe si está bien o mal. No llega al análisis de por qué no estoy bien del todo. O puede que sí llegue, porque lo puede identificar fácilmente. En acústica sí que ocurre que en determinadas situaciones la gente está mal y no sabe muy bien por qué.
porque tampoco culturalmente nosotros hemos metido este tema. Es decir, en nuestra genética tecnológica no está metido el tema de la acústica demasiado. Entonces puede ocurrir, y esto es algo que nosotros hemos visto en determinados sitios, vamos a pensar en algún restaurante en el que la gente está mal, no aguanta mucho rato y no sabe exactamente por qué, aunque dice, sí, bueno, hay ruido, pero tampoco... ¿Por qué? Porque asociamos restaurante o local de estas características con local ruidoso, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Pues que ahí hay un problema. Hay un problema. Ya iremos hablando un poco de ello. El tema de la rehabilitación. En época de crisis es del sector de la construcción. Claro, la rehabilitación es un aspecto interesante. Y hablaremos, si nos da tiempo, de rehabilitación y de la incorporación de criterios de rehabilitación acústica dentro de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque hay buena parte de las cosas que hacemos en una rehabilitación en las que si metemos el chip del cambio acústico, lo podemos integrar con un coste, a veces sin coste, sencillamente con medidas de diseño, y a veces a un coste muy bajo. Ahí ya será cada uno el que tendrá que evaluar si tal y como estamos, ese incremento de coste merece la pena o no merece la pena. Suele merecer la pena porque además la térmica y la acústica, si se llevan de la mano, hay una buena sinergia. O sea, eso es muy interesante. Ecología humana. Bueno, nosotros estamos ahora dirigido un trabajo fin de grado en arquitectura con una inquietud muy interesante y es porque nosotros trabajamos en temas de percepción multisensorial global que llamamos, qué nombre tan largo y tan interesante, ¿verdad?, para algo muy sencillo. Y es que cuando estamos en un sitio como este, seguro que al entrar en nuestra cabeza hemos tenido una impresión sensorial a base de una serie de inputs que hemos tenido. Es buena, es mala, ¿de acuerdo? Entonces, en los edificios como producto esto ocurre. Nosotros lo aplicamos a otras cosas, pero este trabajo ha sido muy interesante por integrar una serie de aspectos, digamos, integrar toda esta serie de inputs sensoriales. Y evidentemente nosotros trabajamos con la parte de la acústica más, porque para eso es de lo que sabemos un poquito más. Entonces ahí nos gusta hablar en los edificios de esta ecología humana. En este entorno de trabajo se está trabajando a gusto, se está trabajando bien. Bueno, pues la acústica es muy importante. Luego hablaremos un poco de la relación entre la acústica. Bueno, quiero hablar de muchas cosas, cuando sea me paras y ya acabaremos, porque nunca consigo acabar una charla, o sea que tranquilos. La funcionalidad. Otra vez, la funcionalidad es una suma de funcionalidades, ¿vale? Y hay una serie de aspectos que se suman. Lo interesante de esto es, y hay muchos estudios al respecto, es que siempre que hacemos estos sumatorios no son sumas aritméticas. Al revés, cuando falla uno de los conceptos, o sea, de los sumandos, hace bajar el total mucho más de lo que es su mera aportación. ¿Por qué? Porque distorsiona el conjunto. Vale. Sostenibilidad, sumatorio de sostenibilidad, es 3/4 de lo mismo. ¿Vale? Entonces, la verdad es que tenéis un problemón. O sea, hay que considerar todo esto y hacer algo que sea viable, que sea económicamente sostenible, que se pueda pagar, que se pueda hacer. Bueno, pues claro, es lo que os toca, eso es evidente. Nosotros podemos ayudar en la parte de acústica, para eso estamos, y en este sentido, aunque la acústica se suele dejar un poquito ahí detrás, ahora mismo en la situación en la que estamos sí que consideramos que la acústica, ya sé que es una frase muy manida, no es un problema, es una oportunidad. Puede ser un problema y un problema serio, pero también puede ser una muy buena oportunidad si se incorpora adecuadamente, porque le va a dar, a veces con un coste muy, muy razonable, le va a dar un plus a los proyectos muy, muy importante. De hecho, bueno, pues estamos trabajando en proyectos en los que se mete como mejora, ¿verdad?, el aspecto acústico, y esto está funcionando muy bien. Todavía nosotros, como somos unos frikis de la acústica, nos cuesta entender que la acústica vaya como una mejora de un proyecto, debería ser algo que esté integrado ahí. Pero bueno, tampoco nos tenéis que hacer mucho caso, porque como estamos todo el día con esta paranoia de la acústica, pues a veces nos cuesta vivir en el mundo real, ¿verdad? Bueno, pero ahí lo suelto y lo digo porque creo que es interesante. Es una buena oportunidad para dar ese punto de calidad, que evidentemente lo tiene ya el proyecto y todo eso, pero para diferenciar proyectos. La verdad es que está dando esto muy buen resultado.
la pregunta es, ¿se integra la variable acústica en el proyecto arquitectónico? Bueno, pues a esto me lo contestaréis o lo hablaremos si queréis en el coloquio, ¿eh? Nosotros tenemos unas propuestas metodológicas para integrarlo. No nos las hemos inventado nosotros, evidentemente, porque esto al final, si se miran estos esquemas, es más de sentido común que otra cosa. Lo que pasa es que sí que pienso que esto sí que se debería estudiar, aunque fuera este esquema, se debería estudiar en la carrera, porque luego te abre la mente a la hora de proyectar, de diseñar, de tener cuidado en el control de ejecución. Y hay aspectos que cuesta lo mismo hacerlos de la manera A y de la manera B. De la manera A me da problemas, de la manera B no solo no me da problemas, sino que además voy a tener un mejor producto al final. Vamos, sin ninguna duda. Da igual, pero te oyen. Ahora sí, ¿no? Que, si me permites, yo me atrevería a decir que... No, no te permito. Directamente, gracias. Que no se integra la variable acústica en los proyectos. Sí se puede intentar integrarla, pero casi nunca se llega a integrarla del todo. Y me viene a la cabeza un ejemplo muy claro de un edificio de estos grandes, de 30 millones de euros, que estamos trabajando, en el que se cumple el aislamiento entre recintos, pero no se cumplen los valores límite de emisión. Bueno, por cuestiones que sea, que al final se cumplirán sin problema. Es decir, ¿en qué proyecto, por ejemplo, de un edificio de viviendas, alguien ha calculado el ruido que va a hacer el ascensor en la vivienda? Eso no lo calcula en ningún proyecto, y si no, que levante la mano a alguien y diga, no, es que yo lo calculo. Sí que se calcula el aislamiento del hueco del ascensor frente al recinto adyacente, que puede ser un dormitorio, por ejemplo. Eso sí se calcula, eso es el DBHR. Pero eso no garantiza que esa persona no vaya a tener molestias de ruido. Eso es un cálculo de los valores de emisión en ese dormitorio. Es decir, hay que tener en cuenta qué ascensor se va a instalar y cómo se comportan esos elementos constructivos, pasa a través del aislamiento y llega al dormitorio. Eso sería, digamos, una incorporación total de la acústica en un edificio, y eso todavía no se está haciendo. Entonces puede darse el caso que se cumpla el DBHR parcialmente, porque seguramente el profesor Martínez iba a entrar en ello. Puede darse el caso que se cumpla, pero el DBHR dice por ahí en un sitio un poco escondido que se tienen que cumplir también simultáneamente los valores de la ley del ruido, la ordenanza municipal o lo que sea menester. Entonces, completamente todavía no se hace. Es un poco lo que quería decir. Además, tenemos el ejemplo fresco de unos aislamientos muy buenos, pero las máquinas hacían realmente mucho ruido porque es un edificio muy grande. Entonces, puede pasar. Mido el aislamiento, sale 60 decibelios, pero eso no garantiza que vaya a funcionar bien, porque puede ser que si metes un avión a reacción, pues haga mucho ruido, efectivamente. Lo que pasa es que ahí hay una trampa. Normalmente cuando se explica lo del DBHR, no se explica del todo. No sé muy bien por qué. Y el DBHR, como muy bien ha dicho Joaquín, me lo has pisado, el tema está en que te dice, estos son los... Y muchas veces la gente dice, no, bueno, oye, yo cumplo los aislamientos. No, vete al párrafo donde dice que se debe cumplir lo que dice el Real Decreto 1367-2007. Y obviamente un ascensor, y este es un tema con el que hemos trabajado cerca de nuestra escuela, yo puedo tener el aislamiento, pero puedo tener denuncias en función de las ordenanzas municipales, porque el nivel de emisión, es decir, el nivel de ruido que hay en mi dormitorio o en mi comedor, por mucho que yo tenga el aislamiento, como bien has dicho, supera los valores límite establecidos. Entonces, el DBHR lo dice expresamente. El DBHR no solo va de aislamientos y de cumplimiento de valores de emisión, tanto de ruido como de vibraciones. Y a veces esto, ¿verdad?, cuando se explica, se pasa de ello como muy de pasada. Nosotros siempre lo decimos, digo, cuidado con esto, porque no solo va de aislamiento, ¿eh? Y hay gente a la que dice, hombre, no fastidies, sí, como si fuera una novedad, está ahí, ¿eh? Y esto es importante. Este es uno de los temas que era importante que hoy dejáramos claro. Sí, es que, otra vez te interrumpo, parece ser que la elección del ascensor no recae bajo la responsabilidad del arquitecto. Pues no, pues sí, porque el ascensor está ahí para siempre, es una instalación propia del edificio. Por ejemplo, entre dos viviendas, si se cumple el aislamiento y luego hay un exceso de ruido porque el vecino me molesta, la culpa es del vecino, porque se cumple el aislamiento. Y ese aislamiento está pensado para unas condiciones de uso normales. Por lo tanto, se llama a la policía y se denuncia al vecino. Pero es que el ascensor no es variable, el ascensor es ese, el que se ha escogido. Entonces, ese ascensor tiene que estar preparado y asociado al hueco donde se ubica para cumplir ya, pues, por lo menos para los años de la garantía. Sí, nosotros, de hecho, pensábamos que una de las cosas que se haría cuando éramos jóvenes y todo, y aquí se construía muchísimo, ¿os acordáis, no? Y tal. Luego pasamos a la ruina caracolera. No, una de las cosas que nosotros, no los demás, no sé, cada uno verá cómo le ha ido.
Pero nosotros pensamos que una de las cosas que sí que se nos requeriría, porque al ser ingenieros, oye, pues el tema del asesoramiento, que no es sencillo, en la elección de instalaciones, ¿verdad? Pues habremos tenido 2 o 3 consultas, algunas de ellas, bueno, todavía nos dicen que gracias. No, a ver, no, pues me estoy vendiendo aquí, no nos estamos vendiendo, lo que queremos es que la gente no tenga problemas, porque realmente a nosotros lo que no nos gusta es lo que nosotros llamamos los muertos. ¿Sabéis lo que es un muerto, no? Que de repente viene alguien desesperado porque tiene un problema y nosotros no podemos hacer nada. Y de verdad, es una cosa muy desoladora. Porque le tienes que decir a una persona, oye, que es que esto no tiene arreglo ahora, en esta fase. No lo tiene. ¿Y entonces qué tenía que haber hecho? Pues mira, esto... Pero si esto es muy sencillo. Pues claro. Es muy sencillo, sí. ¿Vale? Entonces transmitir un poco esa inquietud y que hemos tenido un par o 3, no más, de consultas, por ejemplo, sobre selección de ascensores. Y la verdad es que es importante. Ahí recordéis que os he dicho antes lo que hacen con tal de vender. Pues el tema del ascensor de mochila. Cuando conviertes a todo el hueco del ascensor en una chimenea acústica, lo que haces es, es que quito el ruido del cuarto de máquinas. Ya, pero si tienes el ruido localizado puedes controlarlo, ¿verdad que sí? Pero si tengo un ruido que va subiendo y bajando por todo el edificio, ¿qué pasa? Pero tampoco mienten, si lo veis en algunos, yo eso lo tengo guardado porque es curioso, dicen, no, se elimina el ruido del cuarto de máquinas, efectivamente, y se reparte equitativamente por todo el edificio, ¿vale? Entonces estas cosas son matices, pero que luego a la hora de trabajar nosotros... puede ser un problema. Si vamos por la acústica urbanística, bueno, hay ahora maravillosas herramientas y además muy bonitas de enseñar, pues decimos en los proyectos quedan muy bien. Una foto de estas, ¿verdad?, que quedan majos. Además, hasta los colores, que son ISO, quedan majos. Acústica urbanística y diseño arquitectónico. Bueno, esto en una charla que dimos ahí en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, que nos llamaron para que contáramos un poco esto en urbanismo, pues tenían que hacer un trabajo sobre una zona de Zaragoza que creo que reconocéis. Esto es... ya lo diré. A ver, lo reconocéis esto perfectamente, ¿eh? Eso es. Bueno, pues entonces, como tenían que hacer este ejercicio, dijimos, bueno, pues vamos a explicar un poco sobre un ejercicio real en el que ellos tienen que trabajar. Bueno, pues todo esto que vemos aquí son tablas y tablas y tablas que son de aplicación en relación a lo que es la cartografía acústica, ¿vale? ¿Con qué cosas nos encontramos? En primer lugar, hay una leyenda urbana, o no sé si es leyenda urbana, o una mala... digamos, interpretación de lo que es un mapa de ruido. Un mapa de ruido no me dice el ruido que hace en la esquina de León 13 con lo que se os ocurra, no. Es un valor estadístico, calculado para situaciones estadísticas a lo largo de un año estadístico, etcétera, etcétera. Con lo cual yo no sé el ruido que hace en un sitio. O sea, los mapas de ruido, salvo estudios específicos, que veremos, esto sería, el de Zaragoza es un estudio macro, estadística a lo burro, ¿vale? Por lo tanto, tengo una idea que me permite saber qué niveles sonoros. Es una idea, es una fotografía de lo que puedo esperar, pero no me da un estudio de detalle de lo que puede pasar en una determinada zona. Ojo, no estoy diciendo que sea malo, sino que es para lo que es, eso es lo importante, es para lo que es. Entonces, desde el punto de vista urbanístico sí que ayuda a planificar, porque sí que me vale para eso, para hacer planificaciones de zonas cercanas a un aeropuerto. No voy a entrar en detalles, pero, por ejemplo, no se puede construir igual al lado de un aeropuerto que al lado de una vía férrea, y no estoy hablando solo de aislamiento, sino hasta del tipo de aislamiento y del diseño. Eso es así, ¿vale? Entonces, estos mapas me hablan de acústica urbanística, efectivamente, y a efectos de planificación son muy útiles. Y a efectos de decidir si es mejor que esta variante vaya por aquí o vaya por allá, vaya por aquí o va por allá, y a efectos de otra serie de cosas como son establecer zonas de afección, con lo cual hay usos que vienen condicionados por esta zona de afección. Esto que vemos aquí es, podéis entrar en la página web del ayuntamiento, y estos son las zonas de afección. Y significa, me está diciendo lo que puedo o no puedo hacer en según qué zonas de Zaragoza en función del ruido esperable, ¿vale? O sea, que no solo hablo de niveles, sino de usos de manera específica. Y, de hecho,
Cuando decía anteriormente lo del estudio geotécnico, que ya sé que es una barbaridad, pero ¿qué pasa? Que mi fachada está condicionada por mi entorno acústico, y eso es así. Y aquí las pasaron canutas los del DBHR, ¿verdad? Porque llegaron a un punto en el que lo que ellos ponían en el DBHR, porque también participé un poco en eso, lo que ponía el DBHR no era compatible con lo que decía la ley del ruido. Entonces tuvieron que arreglarlo, hicieron un apaño, ¿vale? Pero es evidente que lo que yo necesito en fachada de aislamiento tiene que ver con dónde estoy y tendría que ir a ver el mapa de ruido a partir de ahí, ¿vale? Si voy a confort, tendría que hacer un estudio, por ejemplo, para un hotel, por ejemplo, para un colegio. Ahí debería hacer un estudio, un micro, no un macro, que es mapa de ruido a nivel de Zaragoza, ¿vale? O de cualquier ciudad, ¿vale? Y volvemos ahora a diseño. Bueno, a varios niveles. Aquí vemos distintas configuraciones de edificios en función de la fuente de ruido, ¿de acuerdo? Hay toda una metodología y estudios muy interesantes. Y una vez que yo tengo el estudio del mapa de ruido, pues ¿qué ocurre? Y esto, bueno, cuando lo explico suelen decirme, bueno, esto es evidente. Ya, es evidente, pero yo veo cosas de estas, ¿vale? Si tengo una carretera y diréis, bueno, esto, supongo que algo de esto os han explicado en la carrera o en vuestro tiempo, ¿no? Pues si yo tengo aquí una carretera con un volumen importante de tráfico y yo tengo este tipo de geometría, pues voy a tener ahí un guirigay en la zona central, en esa especie de patio importante. Sobre todo si los materiales del edificio son muy reflectantes. ¿Que habría que ponerlo al revés? Bueno, se podrá o no se podrá, pero por lo menos valorarlo. Decir, oye, si tengo esto, tengo este problema, pues igual tengo que hacer actuaciones en fachada o tengo que hacer actuaciones en la configuración de los balcones. En fin, hay una serie de soluciones técnicas y aquí podéis ver distintas configuraciones en las que se puede trabajar con el ambiente sonoro de mayor o menor calidad, pues sencillamente con lo que es el diseño del edificio, ¿vale? Aquí tenéis unos ejemplos de estos softwares maravillosos en los que me dan niveles en fachada. Ahí Joaquín hace un planteamiento muy interesante desde el punto de vista económico de qué necesito tener en fachada en función de la altura, etcétera, etcétera. ¿Me interesa que sea homogéneo porque me viene mejor? Bien, pero ¿tengo otras opciones? Sí, las tengo. Tengo otras opciones. ¿De acuerdo? No sé si quieres aclarar algo al respecto. La fachada, un problema. Fachadas y cubiertas. Aislamiento mixto. Complicado. Lo de salubridad nos habla de los aireadores, ¿verdad? Ahí tuvieron que hacer otra trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque un aireador, sabemos que en acústica cualquier discontinuidad, es decir, ya una ventana se puede considerar una discontinuidad porque tiene un aislamiento acústico que no es homogéneo con la parte ciega, ¿vale? Pero si ya tenemos algo que lo que tiene que permitir es entrada y salida de aire, ahí tenemos una fuga importantísima. Es decir, si yo hiciera ese cálculo de aislamiento, me quedaría sorprendido. Es decir, pequeños huecos en fachada tiran el aislamiento de una manera brutal. Brutal. ¿Cómo lo arreglaron? Diciendo que se hagan las mediciones con eso cerrado. ¿Veis lo que decíamos antes de prestacional? Curioso, ¿no? Que no digo yo, porque ahora diréis, este es un talibán, lo que quiere es que nos emplumen a todos. No, pero eso es importante saberlo. Si tenemos esa información ya tomaremos las decisiones que sea y ya está, ¿vale? Pero las mediciones se dice, porque si no, no cumplirían nunca. Eso para que lo sepáis, que los aireadores estén cerrados. ¿Están los aireadores cerrados? ¿Son de sistemas automáticos, de estos de apertura, cierre? Bueno, es un tema a considerar. Aquí tenemos toda una serie de aireadores. Era curioso porque en España se fabricaban, pero se exportaban todos. Sabéis que una de las historias de los aireadores viene de los países nórdicos, en los que, digamos, que había problemas de salubridad al ser climas muy fríos, no había una renovación y ventilación y entonces eso generaba muchísimos problemas. Pero evidentemente en España eso no ocurre porque, oye, lo de abrir la ventana, ¿verdad?, y ventilar, que es lo que se ha hecho toda la vida, pues oye, a correr y ya está. Y eso no era un problema. De alguna manera se ha generado un problema donde no lo había, ¿no? Sí, bueno, y se ha tenido que inventar la microventilación, que al final los aireadores han quedado en desuso, fue un amago, ¿no? Yo creo que sí, porque es una cosa que se hace, pero dices, ¿pero realmente esto vale, no vale? Bueno, pues no sé, es un apañete. Eso es lo que ocurre cuando se copian las cosas. ¿Recordáis lo del corta-pega, no? Coges y dices, esto es muy bueno, lo voy a copiar.
lo pongo, y luego de repente te encuentras con aquello allí, ¿no? Con ese amor de esto, ¿pero quién ha puesto esto? Bueno, algo que sospecháis, no lo ha puesto nadie. Es uno de esos milagros que ocurren en el despacho del legislador o del normativista, en el que unos enanitos han entrado por la noche y le han pegado ahí determinadas cosas en el texto, ¿eh? Así es la cosa. En cuanto al diseño, bueno, pues jugar con todo lo que es la distribución en planta, teniendo en cuenta el concepto que es muy interesante de la interacción térmica y la interacción acústica. Es decir, desde el punto de vista acústico deberíamos tener claro, esto no es sencillo, ya lo sabéis, lo que puedo o no puedo poner al lado de un hueco de ascensor, ¿de acuerdo? Y en función de la orientación, 3/4 de lo mismo. Entonces tengo que estar jugando con ese compromiso entre lo térmico y lo acústico. Como aquí el tema térmico adquirió gran importancia, pues se ha tirado por lo térmico. Y entonces hay algunos ejemplos que son interesantes de lo que digo de apartamentos en primera línea de autovía, ¿de acuerdo? En los que están previstos sistemas de ventilación de estos natural, etcétera, etcétera, pero que están perfectamente anulados. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener huecos mirando a una autopista o a una vía de tren. Entonces tenemos un edificio ecológico, por eso veis lo de la acústica y la sostenibilidad, en el que, y hay algunos en Zaragoza, a todos nos ha podido pasar, no digo nada, ¿verdad? En los que tienes unos sistemas muy avanzados desde el punto de vista ecológico, pero anulados. ¿Por qué? Porque porque la funcionalidad impide que la térmica y la acústica se lleven bien. Entonces uno elige. Y puede tener un edificio muy ecológico, pues con sus splits colgados en fachada, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está ese tema. Yo lo que propongo siempre es reflexionar sobre ello. Es decir, vamos a reflexionar a ver qué podemos hacer con esta historia. Pues a lo mejor no podemos hacer todo lo que queremos, ni en un sentido ni en otro, pero siempre reflexionar sobre ello, porque luego me encuentro esos splits en fachada en un edificio ecológico. Digo ecológico entre comillas, ya nos entendemos, sostenible. No solo nos pasa a nosotros, Luego veremos lo que les ha pasado en Estados Unidos con los edificios verdes. Os adelanto algo, la gente se queja del ruido en los edificios verdes y es algo en lo que están trabajando todavía, porque no siempre, repito, se llevan bien. Bueno, este es un clásico que se estudia siempre en las escuelas y es el ruido. Ahí tiene sus detractores también, porque cada vez que lo saco, digo, oye, eso no funciona por esto y aquello. Pero bueno, aquí Sáenz de Oiza lo que hizo fue reflexionar un poco porque tenía una vía de alta circulación y entonces hay dos cosas interesantes. Digamos, como hemos visto antes, cuál es la forma del edificio y su orientación por un lado, y por otro lado la distribución de las zonas la distribución en planta de los usos de zonas adecuándolos a este tema. Es decir, utiliza la parte que está más expuesta al ruido, zonas menos sensibles, pues como pueden ser escaleras, cocinas, etcétera, y es esta parte que estamos viendo ahí, y los usos más sensibles están orientados al interior, que hay una especie de ruido, ¿vale? Bueno, pues este es un trabajo que, bueno, para la época en la que se hizo es interesante, O sea, fue muy importante para él el aspecto acústico cuando lo diseñó. Tiene sus problemas también, pero bueno, porque es que luego al final si se colocan todo tipo digamos, de zonas lúdicas en el interior, pues no sé, si alguien vive con un patio en el que haya en el interior una pista de baloncesto o cosas de este estilo, ya sabe lo que ocurre. Entonces esto es una zona que es muy interesante, pero que también puede generar problemas por uso, Fachadas ventiladas frente a ruido y frente a funcionalidad. Este es un problema interesante. ¿Qué pasa con las fachadas ventiladas? Al final decimos, ¿no?, ¿verdad?, que las reglas básicas que tenemos en acústica al final son relativamente sencillas. Primero, no podemos tener agujeros, ¿correcto? Segundo, no me acuerdo. ¿No? Imagino que tiene estanqueidad. Estanqueidad, que es lo que estamos hablando. Luego, cuidadito con lo de la masa, que no siempre funciona, ¿vale? Y luego también ejecución. Porque podemos hacer la mejor solución constructiva proyectada, que si no se ejecuta, y de esto sí que vemos muchos casos, si no se ejecuta correctamente, estamos gastando mucho dinero, el coste decibelio-euro es terrible.
porque si la acústica es muy puñetera en lo que es la ejecución. Es decir, fallos de ejecución, os puedo contar, por ejemplo, los casos frente al ruido de impacto de los suelos flotantes, lo fácil que es fastidiarlo ahí. Porque en el momento que aparece un puente acústico nos los estamos cargando. Y, ojo, lleva un coste importante y luego primero localizar dónde está el problema y luego la posible renovación de eso, pues ya ni entramos en eso, ¿vale? Entonces sí que hay puntos, nosotros llamamos puntos calientes cuando asesoramos en temas de ejecución, en los que este señor, que tiene mucha paciencia, en determinadas fases se pone en contacto con la dirección de obra, ¿verdad? Y con el calendario está allí, ¿vale? Está allí diciendo esto, cuidado con esto, cuidado con lo otro, tal, porque es muy importante, ¿vale? Entonces, fachadas ventiladas, problema. ¿Querías contar algo? Vale. Aquí pongo un caso, no es que me entiende muy bien. Problemón. Este es un caso típico de edificio superverde, que digo yo, a ver, que tengo todo mi respeto al tema y además me encanta y tal. Pero es un edificio universitario con un atrio central en el que todo se hizo con una ventilación natural para minimizar las huellas estas. Y bueno, al final toda la climatización convencional. Hubo que reformar de arriba abajo todo el edificio porque, claro, os voy a poner luego otro ejemplo de todo lo contrario, para que veáis que hay formas de hacerlo. Hubo que remodelar el edificio de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque estaba muy bien estar en una clase siempre que no oigas al profesor de al lado, en la suya, o no oigas a la gente que está pasando por los pasillos, o no oigas el tráfico. El edificio precioso, pero funcionalmente no funcionaba, valga la redundancia. Y al final, el coste os podéis imaginar de todo este tema, pero no se podía utilizar como edificio docente. Lo que hablamos, sostenible. Ahora, los tipo open plan, ¿qué pasa con ello? Mucha iluminación, perfecto, maravilloso. ¿Pero qué lleva consigo la iluminación? Mucha superficie reflectante. Si tengo mucha zona cristalada, voy a tener mucha reverberación, porque el cristal no hay manera de que no deje de ser reflectante. Entonces hay que contrarrestar. Siempre que hago un open plan tengo que contrarrestar eso y trabajar de manera imaginativa con soluciones de incremento de absorción, porque tengo problemas con el tiempo de reverberación. El tema de las instalaciones vistas, a mí me gustan, son bonitas, bueno, hay de opiniones para todo, pero tienen un problema con el ruido que emiten. Funcionalmente en estos sitios es muy difícil trabajar en puestos de trabajo sin que te afecte el ruido de otras o las conversaciones ¿vale? Eso hay que trabajarlo de manera, y no os gusta y lo entiendo, porque una vez que haces un concepto open plan, tu filosofía es una, y una vez que tienes que empezar otra vez a compartimentar cosas, pues parece que estás traicionando a tu filosofía. Pero claro, poner ahí en la balanza llegar a ese compromiso. ¿Qué puedo hacer para que esto funcionalmente, valga la redundancia, funcione? Eso es importante. Como mínimo siempre decimos, hay que tener esa información y luego se toma la decisión que sea oportuna, pero sobre todo lo importante, se toma la decisión sabiendo lo que hay. Y como esto no siempre ocurre, es un problema. Esto lo llamamos diseños verdes sordos, ¿vale? Porque son muy verdes, pero son muy sordos. Muchos problemas de comunicación, bajas de rendimiento laboral, efecto bolera, falta de privacidad, tiempos de reverberación muy elevados. Bueno, es lo que hay. Y esto es muy común en edificios verdes. Y aquí estoy poniendo el LEED, el BREEAM, etcétera, etcétera. Y voy al estudio ese que os decía anteriormente. ¿Qué pasa con los edificios LEED? Pues fijaos, uno de los problemas que detectan más importantes es la acústica, y están trabajando en ello con los créditos de acústica que eran residuales y ahora se están empezando a considerar un poco, porque claro, si yo tengo una oficina de esas características muy grande, pues resulta que es que la gente, hay unos niveles sonoros terribles y la gente no trabaja bien, y esto se ha detectado perfectamente. Funcionalidad, ya hemos hablado un poco de ello, aquí vemos estas soluciones. ¿Por qué hay soluciones? Podrán gustar o no, esa es otra historia. Bueno, por las canopies, las zonas de absorción selectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay de todo tipo. Además, al principio había poca cosa en cuanto a diseño
y ahora hay muchas soluciones, algunas muy interesantes. Las ordenanzas municipales incluyen ya las exigencias de tiempo de reverberación para locales públicos, de uso público, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la de Sevilla, pero hay una muy similar, una tabla muy similar en la nueva ordenanza de Zaragoza. Esta la podemos poner porque esta es de diciembre de 2014 y ya incluye. A ver, tampoco hay que asustarse mucho porque esto es una transposición o se ha maqueado lo que dice el Código Técnico de la Edificación en respecto al tiempo de reverberación, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis un edificio open plan muy interesante, que es el Orestad, no lo pronuncio bien, pero es por no parecer así raro. Es un centro escolar, está diseñado por el estudio 3XN y lo interesante de este edificio, lo que veis aquí es una animación, es uno de los resultados que se pueden obtener cuando se trabaja con un programa. Nosotros trabajamos con Odeón, que es el software de referencia, y lo que es muy, muy interesante es que cuando esta gente empezó a proyectar esto, es un nuevo concepto de enseñanza. Entonces, el diseño pedagógico iba de la mano del diseño arquitectónico, que a su vez iba de la mano del diseño acústico. Porque es, como veis, open plan total. En las aulas prácticamente no existen y digamos que el diseño pedagógico es de una interactividad terrible. Lo digo en el sentido bueno. Problema, automáticamente, al ser un open, podía ser una jaula de grillos. Eso era un problema muy serio. Entonces lleva un estudio acústico muy profundo y se ha conseguido, es decir, recordad lo que os he dicho antes de los edificios LEED, edificios verdes. Este también tiene ese planteamiento verde total, está en Dinamarca. Gimnasio no es que sea un gimnasio, sino que ellos le llaman así a un instituto, ¿vale? Y entonces aquí podéis ver un poco el diseño del edificio y cómo se consigue cuando se introduce, como decíamos antes, el criterio acústico y se integra con todo eso, pues se pueden hacer cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Bueno, esto ha salido en un montón de revistas de arquitectura, en un montón de revistas en general, y es considerado como uno de los edificios, por esa integración arquitectónico-acústico-pedagógica, de los realmente interesantes. Bueno, a mí me gusta, no sé, eso yo sobre gustos ya habrá colores. Funcionalidad. Bueno, pues cualquiera que vaya a un restaurante en Zaragoza sabe de lo que estoy hablando. ¿Vale? Hay muchos sitios en los que ya trae cuenta hacer este tratamiento. Y en los que una de las cosas, de los parámetros que se tienen en cuenta para evaluar un restaurante es el ruido. Entonces aquí tenemos un ejemplo con campanitas en vez de con orejas. Bueno, pues dicen, no, la comida no está mal, el tal, sí, pero hay un ruido insoportable. Y es una de las cosas, lo que os decía antes, de con ese sumatorio en el que cuando se me cae una pata, arruina todas las demás. Eso es importante, porque no es una suma algebraica, es una suma ponderada rara y en algunos casos con términos exponenciales que se cargan el total. ¿Vale? Rehabilitación, ya decimos, en época de crisis, rehabilitación, se le ha dado importancia a esto. ¿Qué pasa en los edificios existentes? Bueno, pues que normalmente cuando se acomete una rehabilitación, ¿verdad?, el aspecto acústico no es importante, pero yo creo que lo he venido diciendo y ha quedado claro, pero ¿por qué no aprovechamos ya? Y le damos un input o le metemos ahí un valor añadido de calidad, sencillamente trabajando con las soluciones de rehabilitación. Se puede hacer perfectamente. Entonces, hay cosas a las que el DBHR nos obliga sí o sí, como ya sabemos, reformas integrales, ampliaciones, cambio de uso global, cambio de uso parcial, ahí vamos a muerte. En reformas parciales, adecuación puntual de elementos. Y luego hay una zona de flexibilidad, ¿verdad?, cuando tenemos obras de valor arquitectónico reconocido, en el que digamos que un tratamiento acústico se nos iba a cargar aspectos que arquitectónicamente no se pueden tocar, etcétera. Hay una zona de flexibilidad y hay una zona de no flexibilidad. Mi consejo siempre que en una rehabilitación, porque eso, y es lo que os decía antes, cuando se introduce en el proyecto de rehabilitación, le está dando un valor añadido muy interesante, muy, muy interesante. Y básicamente no me está encareciendo el proyecto y la verdad es que luego funciona muy bien, ¿vale? Sí, una intervención. Además, también la semana pasada me enteré que el Coteterm, el tratamiento de aislamiento térmico por el exterior, resta aislamiento acústico de la parte ciega de la fachada.
Yo no lo sabía. Y en el catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de Edificación, los sistemas de aislamiento térmico por el exterior los considera con aporte nulo. O sea, da igual que sea lana de roca o que sea por SPAN. Hasta ahora yo siempre había trabajado así hasta la fecha. Pero parece ser que no, que si profundizas un poco más en el tema, los sistemas de aislamiento térmico con el exterior con lana de roca tienen unas mejoras más o menos significativas, 2 decibelios, 3 decibelios, pero los de Coterm pueden restar 3, 4 decibelios. O sea, una intervención de una rehabilitación acústica de fachada, normalmente la parte hueca es donde está la mayor problemática, pero bueno, al final hay que mirarlo todo. Pues en las partes ciegas se pueden conseguir resultados contraproducentes. Hay soluciones que restan aislamiento. En el curso, luego hablaremos de eso que se dio en diciembre, se habló de esto, de que no parece que por adicionar capas siempre es mejor. Hay materiales que no son acústicos y no solo no aportan, sino que pueden ser contraproducentes porque se crean ondas estacionarias. Es un poco difícil de contar, pero sí, esto ocurre. Entonces, de cara a vender un proyecto o a concursar uno frente a otro, pues bueno, es mejor estar aportando que no estar restando. Por lo menos puede ser que el evaluador lo sepa o lo que sea. Pero y si no lo sabe, ya nos encargamos de explicárselo, claro. Y luego está la responsabilidad del mismo proyectista, ¿no? Pero esto es nuevo para mí también. Yo pensaba que pues, una fachada de Coterm pues no aporta nada porque el POSPAN no tiene propiedades acústicas. Pues no solo no aporta, sino que pues, unos 3 decibelios puede restar. Tengo el ensayo, por ahí. Sí, además esto, bueno, en Europa nosotros nos basamos siempre en materiales que se manejan en Europa y en Estados Unidos, que tienen mucha más tradición en esto y entre comillas hay errores de este estilo que han ido depurando, ¿eh? O sea, que esto no es solo de nosotros, tenemos la ventaja en este caso que nos va llegando el tema actualizado. Entonces, porque el proceso de rehabilitación, por ejemplo en Francia, la rehabilitación acústica se considera de manera específica, es decir, se hacen rehabilitaciones acústicas en edificios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no vamos a explicar, pero en cuanto a rehabilitación acústica tenemos situación de partida, preparación de soporte, el tema de conducciones e instalaciones, hay que trabajarlo, soluciones de suelo flotante, techo suspendido, trasdosados interiores y fachada, en fachada aspectos como el que hemos comentado, y ahora le voy a dejar a Joaquín, porque esto le encanta este trozo. Cuéntalo. Sí, me encanta. Bueno, eso es una comparativa entre poner el aislamiento térmico, hablo primero con nomenclatura térmica, luego me refiero a acústico. Poner aislamiento térmico si es necesario, tanto por el interior como por el exterior y ver la comparativa. Aproximadamente, claro, acústicamente es mejor poner aislamiento térmico, que luego tendrá sus propiedades acústicas, por el interior en una rehabilitación porque se consigue una mejora de las transmisiones indirectas. Y a ver si me levanto y cómo lo explico. En la imagen de la izquierda, abajo, bueno, vamos a empezar por arriba. Si seguimos la flecha horizontal, el ruido tiene que pasar por las mismas capas, suponiendo que el revestimiento térmico es el mismo o acústico es el mismo. Primero pasa por el amarillo y luego por el negro, en el caso de aislamiento térmico por el exterior, y en el caso de por el interior, primero por el negro, por el elemento base y luego por el revestimiento naranja. Entonces, allí más o menos quedarían las cosas empatadas y tuvieran las mismas prestaciones. Pero en cuanto a transmisiones indirectas, entre el aislamiento que tiene un piso del que está situado superpuesto encima, el poner el aislamiento por el interior tiene ventajas, porque aquí sube por el elemento base al vecino, y aquí, sin embargo, tiene que pasar primero por el trasdosado, luego por el elemento base y luego por el trasdosado para llegar al vecino. ¿Qué quiere decir esto? Pues que haciendo una intervención, un tratamiento, una rehabilitación, pensando en aspectos térmicos, si se considera que el material sea acústico y se realiza por el interior, se puede también mejorar el aislamiento entre viviendas una encima de otra. Claro, mira, ya una rehabilitación te vas a poner a trasdosar por el interior, ya sí que no es lo habitual, que es mejor por el exterior porque no hay que echar a las personas o es más fácil, ¿no? Pero en el caso que se pueda escoger, una intervención por el interior puede mejorar no solo el aislamiento de fachada, sino que también entre el aislamiento acústico entre vecinos. Una vez más, esto es saberlo y valorar y ya está, pero evidentemente lo de echar a la gente es complicado. Estuvimos en un trabajo con esas viviendas. Vale, no, yo creo que ya vamos. La experiencia un poco con la rehabilitación, Joaquín, lo que se hizo con aquellos. ¿Te acuerdas? No me hace caso cuando estaba. No, pues también, que si no se va a acabar la batería. Vale.
porque aquellas eran todas por exterior, se hizo cuando se hicieron esa zona era la de Fuentes. Eso es. Bueno, pues ahí se hicieron incluso algunas mediciones, bueno, hay un estudio hecho que creo que es bastante interesante. Sí, al final suele mandar más la parte hueca, insisto, o sea, cambiar las ventanas es normalmente lo que tiene peor aislamiento acústico es lo que manda, pero bueno, la parte ciega no es para nada, digamos, no se puede despreciar, además si los valores son parejos, si la parte ciega es mucho mejor, pues entonces sí que tenga menos en cuenta. Otra visión, acústica urbana. Bueno, hay toda una historia de acústica urbana, es decir, que la gente dentro de la ciudad tenga espacios o paisajes sonoros. Bueno, esto es muy interesante, hemos hecho alguna cosa. Y otra vez hacemos uso de algunos softwares para diseñar espacios en exterior. Entonces, los soundscape, que están ahora un poquito más de moda, y es otra forma de verlo. Estuvimos colaborando con el PITCH, con el Plan Integral del Casco Histórico, un poco en el tema de lo que llamamos habitabilidad acústica urbana. Y la verdad es que fue muy interesante, aún estamos en ello, porque ahí aparecía qué hace la acústica exterior e interior en relación a, digamos, el comportamiento, a toda la realidad social de zonas. En este caso era una zona muy especial, como es el casco histórico, y la verdad es que salieron cosas interesantes, ¿verdad, Joaquín? Y una de las cosas que al principio empezamos a trabajar, y al final la gente con la que trabajábamos le dio bastante importancia porque empezó a haber cosas de rehabilitación acústica urbana, de lo que se puede hacer ahí, y cambia el paisaje realmente. Y luego ya, pues como hay que hablar de cosas neuro, porque parece mentira que estemos en una charla y no hablemos de neuro algo. Bueno, pues neuroarquitectura. Nosotros trabajamos en temas de percepción multisensorial global y aunque aquí aparecen 5 sentidos, pues hay estudios interesantes y hay gente que trabaja en esto, de qué pasa, qué sientes cuando entras a un recinto. Pero estoy hablando de manera objetiva, no algo intuitivo, sino de manera objetiva. Y hay en Estados Unidos, hay equipos trabajando con esto y hacen cosas muy interesantes. Nosotros entramos a esto a través de otras cosas que hacemos con sonido de producto y la importancia del sonido de producto. Os cuento una anécdota antes de acabar de dormiros. Yo soy coordinador Erasmus y empecé a trabajar con esta historia del sonido y la neuroacústica, si se le puede llamar así, porque mandamos a un chaval a trabajar a Alemania. Antes de mandarlo hubo que darle una formación en acústica, ni él ni yo sabíamos muy bien por qué, pero se la pedían. Y cuando llegó allí, en una fábrica de coches de alta gama, se estuvo un año trabajando sobre el ruido de la puerta del coche. Es decir, los coches de alta gama dedican recursos muy importantes a cómo suena, y ahora sí lo pensáis, cómo suena la puerta de un coche cuando se cierra. Suena a euros, a los euros que te has gastado, efectivamente. Bueno, pues eso se trabaja. Entonces empezamos a decir, anda, acústica y producto. Pues sí, de la misma manera que el olor del coche y otra serie de cosas, pues estamos hablando de neurocosas. Nosotros llegamos, estamos en un recinto o en un coche y tenemos una serie de inputs sensoriales. Ojo, no de 5, porque una de las cosas con las que luchamos cuando hablamos de esto es que no hay 5 sentidos. Aristóteles hizo lo que pudo al respecto, pero hay muchos más sentidos de los que estamos recibiendo inputs constantemente. Y trabajamos un poco en qué sensaciones, qué siente una persona cuando entra en un espacio. Entonces, por ejemplo, hay unas cosas muy interesantes sobre cómo pisamos y lo que pisamos que nos transmite. Bueno, es muy sencillo, pisa mármol y pisa parquet. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues que estás recibiendo mucha más información de la que te crees, porque como funcionamos a nivel inconsciente, de una manera mucho más brutal de la que somos capaces de admitir, pero ojo, esto en espacios arquitectónicos es muy interesante, porque hay más cosas. Ahí lo dejo porque si no yo con esto me enrollo porque me encanta. Herramientas. Bueno, tenemos la gran suerte de contar prácticamente con todo, ¿no? Podemos cerrar esto no es propaganda, Podemos cerrar el círculo, es decir, desde hacer un estudio de acústica ambiental
hasta un estudio de satisfacción, quiero decir, y de diseño de particiones, bla, 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 bla. No voy a incidir mucho en ello. Y os dejo ahora con Joaquín para lo realmente importante, y es que os explique qué os va a contar en los cursos. Si quieres yo voy pasando y así no te mueves. Sí. Lo que pasa es que no sé si lo veré, pero bueno, voy a intentar. Pues mira. Vale, gracias. Bueno, pues comenzamos con los dos cursos que están planteados para este mes y el mes siguiente. Bueno, comenzar diciendo que después de, personalmente yo creo que 7 años, el profesor Martínez muchos más, dando cursos en el Colegio de Ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos técnicos, arquitectos de Barcelona, arquitectos de Valencia, de Madrid. Arquitectos de Madrid, pues por fin estamos aquí desde diciembre, que hicimos el primer curso en el Colegio de Arquitectos de Aragón y fue un placer. Como las cosas salieron medio bien, parece ser, porque se hizo un sondeo y parece ser que hay inquietudes, se va a hacer una segunda edición del curso ese que se realizó en diciembre, repito, y bueno, pues un poco estos son los puntos que se trataron, que voy a repasar brevemente, así como las fechas. El curso está previsto que tenga una duración de 15 horas, impartido en 3 días, de 5 horas, 5 horas y 5 horas. Es un poco mucho, pero bueno, en horario de mañana. Y está previsto para los días 30, 31 de marzo y 1 de abril. Y se contarán las siguientes cosas, siempre desde un punto de vista práctico. O sea, yo me dedico a esto, exclusivamente a esto, a la acústica de la edificación, y lo que voy a contar son cosas de mi experiencia trabajando en acústica de edificación y de las investigaciones pues, que he podido realizar con el grupo de Vibraacústica, con el profesor Martínez en congresos y cosas que realmente pues, te dan experiencia de cosas que están a la vanguardia y bueno, pues se transmitirá como se pueda. El primer punto es inevitable, son conceptos básicos de acústica. Básicos, 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 básicos. Solo lo necesario para luego trabajar con el documento básico de protección frente al ruido y la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones de Zaragoza. Si no, no se cuenta. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos para, entiendo yo, para esos dos documentos, los documentos normativos con los que tenemos que trabajar. O sea, que son conceptos básicos, pero nada de ecuaciones extrañas ni nada que vaya por ahí. No, esto no es de física, vamos. No, para nada. De hecho, si tenéis ocasión de hablar con alguien que haya estado en la edición anterior, pues podéis hablar de él, con él, que realmente no creo que fueran fórmulas complejas. Además, se entregará una herramienta Excel donde esas fórmulas complejas se puedan hacer fácilmente. ¿Por qué? Pues porque yo mismo, que he dicho que me dedico a esto, no hago según qué operaciones ya nunca. Las hice en una Excel, las entiendo y ya no las haré nunca más. Entonces, ¿por qué vosotros las tenéis que hacer? Pues no las haréis. Las explicaremos y quedarán ahí para siempre. Bien, el segundo punto será justificar la satisfacción de la ordenanza municipal para la protección frente a ruidos y vibraciones de Zaragoza para una actividad. O sea, dada una actividad, se resolverá y se justificará para que ese proyecto se tramite en el ayuntamiento. Yo tengo una visión muy crítica con cómo se realizan estas cosas, entonces comentaré cómo se realiza o cómo se vienen realizando y comentaré lo que me parece mal porque no lo puedo evitar, porque tengo una visión de alguien que entra en este mundo en el 2008. El documento básico de protección frente a ruidos del 2009, conozco la normativa más avanzada y luego conozco la que no era tan avanzada, la anterior. Por lo tanto, tengo unos puntos de vista críticos que comento por el hecho de que puede ser que aplicando la ordenanza en una justificación luego las cosas no se parezcan del todo a cómo se ha justificado. Por una cuestión de física, porque en ese momento se calculaba de una forma distinta. Estamos hablando de una cosa del 2001 y otras normativas del 2009, de 8 años después, y ha ido cambiando, efectivamente. Bien, también se enseñará cómo justificar la satisfacción del documento básico de protección frente al ruido y se hará un ejemplo. En principio, un edificio de viviendas por las dos opciones, opción simplificada o opción general. Una de las cosas que siempre digo al comienzo es que a mí es difícil comprometerme haciéndome preguntas porque yo no lo sé todo. Entonces, como son varios días, a mí se me puede preguntar cualquier cosa y si lo sé lo contesto y si no lo sé lo miro y lo contesto al día siguiente. Claro, el último día sí que es más fácil comprometerme porque no tengo día siguiente, ¿no? Entonces sí que pediré a los que asistan que se me comprometa al principio a poder ser, ¿no? Entonces, este es un planteamiento, pero luego el planteamiento es totalmente modificable, ¿no? O sea, vamos a hacer aquí una cosa imposible, ¿no? Pero dentro de esto, si alguien me pregunta, oiga usted, ¿cómo? Oiga usted, no. Oye, ¿cómo haríamos una justificación de un edificio en vez de viviendas que está planteado administrativo? Pues lo comentaremos, porque además es seguramente más fácil que un edificio de viviendas, porque hay unos trucos que se suelen utilizar, que es, bueno, ya que estamos lo voy a comentar, que es decir que el edificio administrativo pertenece a la misma unidad de uso. Si es así, todos
Si es una empresa, por ejemplo, todos tienen el mismo jefe, por lo tanto no tengo que aislar nada con nada más que las instalaciones, ¿no? Una serie de trucos que hay. Te voy a interrumpir un momento. Perfectamente. Pero eso puede comprometer la funcionalidad. ¿De acuerdo? Perfectamente. Un poco lo que estamos diciendo. Yo lo puedo hacer así, cumplimiento normativo. ¿Me interesa o no me interesa que luego digan menudo chandrío hay aquí porque no hay quien trabaje y tal? Bueno, pues eso es algo que como lo vais a saber, lo valoráis y ya está. ¿Me quedo con cumplimiento normativo? Perfecto. Pero, ojo, aquí nos podrá decir, sí, pero que sepáis que va a ocurrir esto. Ya está. Lo que hablábamos antes de confort o funcionalidad. Eso es un tema a valorar por cada uno. A veces nos dicen, cuando hablamos con algunos arquitectos al principio, sí que es un poco complicado porque dicen, oye, a mí no me vas a decir cómo tengo que diseñar. Yo, Dios me libre de decirle a nadie cómo tiene que diseñar, si no es mi papel. Mi papel es informar, ¿correcto? Y luego que tú tomes las decisiones que tengas que tomar, punto. Pero a mí me gustaría que las decisiones que yo tome las haga plenamente informado, a vosotros también. Entonces, ¿que me voy por aquí? Perfecto, no hay problema. Entonces, esos trucos, cuidado que son trucos de solucionarte la papeleta, pero tened presente que luego pueden afectar a la funcionalidad. Es lo único que se dice. Ya está. Sí, o sea, las trampas hay que decirlas porque podemos estar en el lado de quien las hace o en el lado de quien nos las hace. Entonces hay que saberse las trampas. Y ejemplo que creo que se entenderá y real. Centro de salud. Se hace un proyecto y se dice que todos los que están ahí son de la misma unidad de uso porque pertenecen a la salud. Muy bien. Entonces luego hay que hacer la obra y se hace otro concurso para hacer la obra. Pues hombre, una mejora posible es decir allí, porque sabes que alguien de salud lo va a ver, que sí, que todos pertenecen a la misma unidad de uso, pero bueno, que se va a poner un aislamiento mayor entre consultas porque lo que se escucha en una consulta no tiene por qué escucharse en la otra. Entonces igual el evaluador dice, bueno, pues este se lo ha mirado, no lo sé si lo dirá o no, pero es una forma barata de justificar ese tipo de edificios diciendo que todos pertenecen a la misma unidad de uso, pero bueno, tiene sus consecuencias, como bien decía el profesor Martínez. Entonces, bueno, que lo sepamos, las trampas se irán diciendo sin ningún tipo de problemas porque están allí y hay que conocerlas. Trampas entre comillas, cuidado. Sí, bueno, sí, formas, al final son formas rigurosas de llevarte la normativa donde quieres. Y bueno, por último, se habla también de tiempo de reverberación, ejemplo de aplicación a actividades u otros recintos más o menos simples, como pues podría ser un comedor pequeño de un colegio o cosas así, donde también se dará una aplicación Excel de cómo calcular este tipo de recintos pues para tener un acondicionamiento adecuado y no estar en un, por ejemplo, restaurante y no poder hablar. Eso en cuanto al curso de acústica de edificación básico, segunda edición. Me gustaría también comentar una encuesta que hice personalmente para ver cuáles eran las inquietudes de los arquitectos. No sé, sí, se ve bastante bien, de los que asistieron al curso. Habéis asistido unos 22, 23, no recuerdo. La encuesta la realizaron 13, siempre las encuestas las realizan menos gente de la que va, obviamente. Y pregunté por varias inquietudes, se podían... cada uno podía señalar las que quisiera, por eso hay cosas que tienen el 90% y otras el 30%, pues es que cada uno podía poner las que quisiera, ¿no? Entonces, lo que más inquietud había por conocer era control de ejecución acústico, buenas prácticas acústicas de ejecución. O sea, yo entiendo, y me parece muy bien y muy responsable, que cuando las cosas son comprobables in situ, afortunadamente, se desea saber cuáles tienen que ser los encuentros, cómo hacer las cosas, cómo ejecutarlas, qué instrucciones dar para que luego lo que justifiquemos con esfuerzo luego realmente se verifique y cumpla. Esa era un poco la mayor inquietud. El segundo punto era acondicionamiento acústico. Y también me alegro de que esto sea una inquietud, el acondicionamiento acústico de espacios. Yo no sé cómo me escucháis, yo aquí estoy bastante a gusto en este espacio, pero no todos los espacios son así y realmente sí que hay problemas de tiempo de reverberación en bastantes sitios. Criterios de proyectista en casos... Solo un momento. Sí. Atrás, es que estoy intentando, pero no soy capaz. Ahora, el acondicionamiento acústico es milagroso. Es decir, es de esas pocas cosas agradecidas. Tú entras en un local que no tiene acondicionamiento acústico, mira que es difícil en la vida hacer algo y que la gente lo note, ¿no? Porque todos lo sabemos. Bueno, pues la diferencia es abismal. Es de esas cosas que son muy agradecidas. O sea, la modificación del entorno sonoro es claramente constatable. Y entonces está muy bien porque cuando llegas y le dices, fíjate, ¿qué ha pasado? Pues dices, anda, es verdad, oye, no hay diferencia. Lo digo porque esto es interesante saberlo. Y es solucionable. Es decir, no estamos hablando de cosas que no se puedan hacer. Y a mí me gusta el acondicionamiento acústico porque si se hace bien, ¿vale?
es claramente objetivable y percibible y agradecible, ¿vale? Y por eso me parece que es un elemento interesante. El segundo punto era criterios del proyectista en casos singulares. Afortunadamente, gran parte de mi desarrollo profesional es en casos singulares, de lo cual me alegro. Entonces, bueno, seguramente saldrán anécdotas. En el curso dije algunos casos y, bueno, pues luego resulta que fue una inquietud y ya en tercer lugar creo que era. Y en el mismo punto, con el mismo porcentaje de votación, está el aislamiento acústico de VHR, pues se hizo la opción simplificada y la opción general para un caso de vivienda, se profundizó más en la opción simplificada, la general se dejó un poco aparte por una cuestión de tiempo, pues también se mostró una inquietud de profundizar más en este aspecto. Y también, por último, recojo los informes de periciales acústicas, que también pues tiene un porcentaje bastante aceptable de votación y creímos que era muy interesante, y luego hablaremos del curso que se va a realizar en esta dirección. También con el mismo porcentaje de votaciones, de gente que le inquietaba, estaban las mediciones de ruido de control de obra terminada. Yo no sé si los arquitectos quieren medir ruido, si no, da lo mismo, pero es importante conocer qué pasa con una medición, y luego hablaremos un poco más de esto cuando presente el siguiente curso. ¿Qué cosas se pueden medir, qué cosas no se pueden medir y cómo se mide? A mí me han dicho que le han medido en un edificio administrativo, en un palacio de justicia de estos que estaban de moda, entre un pasillo y un despacho, y no cumplía. Y es que hay una puerta, y si hay una puerta no se puede medir, y esto hay que saberlo. Cuando se explican las mediciones hay que explicar qué se puede medir y qué no se puede medir. Si hay una puerta no se puede medir. ¿Por qué no se puede medir? Porque si una puerta no cumple, y como no cumple, los documentos técnicos ya te dicen que no midas, que se justifique como se hacía anteriormente con la norma básica de la edificación. Entonces, las mediciones, cuando hablo de mediciones, no son solo mediciones para llegar y medir, sino para interpretar esos resultados para que no nos engañen. Hay una forma muy típica de engañar, que es la siguiente. Si hago una medición de aislamiento y no cumple, si bajo la fuente de ruido, cumplirá. ¿Por qué? Porque si bajo la fuente, llegarán menos al otro recinto, también habrá menos de emisión. Pero si se confunde con el ruido de fondo, no se puede determinar qué. Entonces, cuando veamos un informe, si alguien pone este aislamiento es mayor o igual que 40, por ejemplo, porque es lo que ocurre cuando se confunde el ruido de fondo con lo que llega, la normativa te dice que pongas un límite de medición, porque como no sabes muy bien lo que llega, no puedes garantizar y dices, bueno, pues esto aísla esto o más. Entonces, cuando aparecen esas cosas, esos límites de medición, puede que nos estén trampeando. Y esto hay que decirlo. Entonces, este tipo de cosas, pues cuando se explica que es una medición acústica, se cuenta. ¿Por qué? ¿Para hacerlo? No, para hacerlo no. Para que no nos lo hagan y detectarlo. El director de obras, si recibe los ensayos, tiene que saber si eso es correcto o no. Bien, y yo creo que con esto acabo de repasar la encuesta que se realizó. Por lo tanto, vamos al curso de acústica pericial. A iniciativa del presidente de la Asociación de Peritos Arquitectos, se presenta un curso de acústica pericial para ver si se puede apoyar al colectivo de arquitectos peritos en su desarrollo profesional, tanto con cuestiones teóricas prácticas, como con conceptos, digamos, de ejecución, que ahora comentaré. El curso está previsto para los días 13 y 14 de abril, 10 horas, 5 y 5, y tiene 3 partes. Comentaré mediciones acústicas, un poco lo que comentaba anteriormente. ¿Qué tipo de mediciones hay? No sé si alguien ha visto una medición de aislamiento de ruido impactos en su vida. No es muy común. Yo recuerdo, en el último edificio singular que terminamos, llegué allí, una constructora de las grandes me dijo, esto no lo he visto nunca. Pues, hombre, una máquina de ruido impactos, ¿hace cuánto está en el laboratorio? Años y años, ¿no? Bueno, pues hay que contar que se puede hacer mediciones a ruido impactos y qué mediciones se puede hacer, mediciones a ruido aéreo, mediciones de ruido, mediciones de vibraciones, bueno, el tipo de mediciones que hay. ¿Cómo se mide? Indicios de que el técnico mide correctamente o no. Ahora mismo, por ejemplo, en septiembre ha cambiado la normativa de medición de aislamiento acústico a ruido aéreo. Bueno, pues ese es un indicio de que el perito tiene que conocer de que esa norma ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora hay muchos informes que van a venir y se pueden tirar simplemente diciendo el técnico ha medido mal. Entonces, ¿las normas son muy distintas? No, no son muy distintas, pero es que esa norma se ha derogado. Y en esto hay que estar al día y hay que contarlo. Entonces, en este curso se contará. Tiene que poner un informe. Esta norma, esta norma, esta norma. Si no pone esta norma, pues eso está mal y ya tienes una ventaja para combatirlo. Si tú vas a realizar las mediciones o la vas a encargar, te tienes que encargar de que eso sea así.
¿Qué recintos deben satisfacer exigencias comprobables mediante medición? Esto es importante. Las mediciones hay que hacerlas y encargarlas y pagarlas cuando hay que encargarlas y pagarlas. Si no, ¿para qué vamos a hacer la medición? Lo que comentaba antes, si hay una puerta de por el medio no se mide, pero es que es muy fácil decir, no, esto que se mida ¿qué? Si no se puede comprobar. No hay un valor límite de comprobación si hay una puerta por el medio. ¿Qué ocurre con un edificio anterior al de BHR, la norma básica de la edificación? Pues que tampoco se puede comprobar, no se establecían procedimientos de verificación, por lo tanto, si ese edificio es anterior al 2009, no se puede comprobar el aislamiento acústico mediante medición. Solamente a nivel de proyecto, si eso ya es... Solamente a nivel de proyecto. Es otra cosa. Es decir, ¿pero se puede hacer una medición de ruido del ascensor que me molesta? Sí, del ascensor sí, pero del hueco del ascensor con lo que está al lado, no, porque en esa época no se contemplaba. Entonces, esto hay que decir, las mediciones no solucionan todos los problemas, solucionan algunos, sobre todo los más próximos en el tiempo. ¿Qué magnitudes pueden medirse? Pues lo mismo, aislamiento acústico, ruido, vibraciones, etc. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una medición? Pues las mediciones cuestan muchas cosas. Mira, yo acostumbro a ver un programa de debate que echan todas las noches, donde los lunes proponen un libro, una lectura, y dicen el autor, dicen el contenido y luego dicen cuánto cuesta. Y me gusta que me lo digan cuánto cuesta el libro, porque puedo decir si me lo compro o no me lo compro. Entonces aquí hablaremos de cuánto cuesta, cuánto está en el mercado y cada uno ya que decida. Oye, si en vez de un Agos 17, pues no sé, pero es decir, se podrá hablar de cuánto cuestan las cosas. Al final, si uno quiere un servicio, pues tiene que saber cuánto le va a costar, igual que a mí me gusta que me cuenten lo que van en los libros. Recomendaciones en inspecciones. Cuando se realiza una inspección, ¿cómo determinar el origen y la naturaleza de la molestia? ¿Cuántas veces, y seguramente al profesor Martínez más le han dicho, no, es que vibra, que no vibra, que no, que es ruido, te parece que vibra, pero no vibra. Vibra es cuando vibra, y cuando vibra es que las cosas se mueven. Entonces, mucha gente le vibra a la casa y la casa no se mueve, por lo tanto, no vibra. Entonces, hay que entrevistar a las personas, hay que ver qué les pasa, pero hay que tener los trucos para decir, bueno, pues tengo que encargar una medida de vibraciones o no, porque si no vibra, no hay que medir vibraciones. Las vibraciones, repito, son cuando vibran, por poner un ejemplo. Momento y lugar en el que se debe realizar a cabo una inspección. Jamás he ido a hacer una inspección en el momento que había ruido. ¿Por qué? Porque el afectado nunca, en ese momento no hace ruido. No, es que hoy precisamente nunca hace ruido, siempre tienes esa mala suerte. Bueno, pues hay momentos que son más fáciles de que se produzca esa molestia y que la puedas identificar y otros no. Cuando es necesario realizar una medición, ya lo advertíamos anteriormente, y diferencia entre molestia y incumplimiento, que también el profesor Martínez lo ha anticipado. A veces molesta, pues lo siento mucho, molesta, pero incumple. Y si hay que defender eso ante un juez, pues hay que defenderlo. Hay que decir, pues si este señor tiene molestia, yo me personaba allí y molestaba, pero he hecho unas mediciones correctas con esta norma, y no incumple la normativa. Por lo tanto, pues denuncie usted o a quien ha hecho la normativa porque la ha hecho mal. Pero puede ser una situación totalmente normal de una molestia que está dentro del cumplimiento normativo. Hay gente más sensible y así lo tenemos que entender también. Y, por último, criterios de ejecución de los elementos constructivos para evitar reclamaciones. ¿Qué podemos esperar entre un cálculo y una medición práctica, sabiendo cómo se han ejecutado las cosas? ¿Qué coeficientes de seguridad tenemos que manejar? ¿Es importante poner silent blocks en un techo? No. Si no los ponemos, podemos pensar que luego las cosas van a salir mal. Un poco optimizar las decisiones para no tener reclamaciones. Con alguien habrá que tener más coeficiente de seguridad, con otros menos. Pero claro, esta información que se pretende dar en los criterios de ejecución son tanto para uso propio como para ver qué criterios de ejecución se han tomado en un cuarto de instalaciones, por ejemplo, donde se puede ver a priori que están las cosas pues, más o menos mal. ¿Cómo se encuentran los elementos constructivos y qué repercusiones tienen? Bueno, hace poco llegó a mí un proyecto con ladrillos particiones de ladrillo de 7, cámara y ladrillo de 7 apoyados sobre el forjado. Es un encuentro totalmente apoyado. ¿Es necesario las bandas elásticas? En ese caso sí, pero si en vez de ser ladrillo de 7 fuera un jero, pues en ese caso no. A veces hay que poner apoyos elásticos, a veces no hay que poner apoyos elásticos, depende de la solución constructiva. Entonces, no hay que ir allí y decir, no, está todo mal porque no hay bandas elásticas en los apoyos, en los encuentros entre los elementos verticales y los forjados. Pues no es así siempre. A veces son necesarios para cumplir, otras veces no son. Se hablará también de esto. Se hablará cómo se tiene que encontrar una partición interior con la fachada. Se hablará de este tipo de cosas. Y tratamiento acústico de instalaciones, puertas de garaje, ascensores y salas de calderas, que entiendo yo que será la mayor problemática con la que se encuentren los arquitectos peritos, ¿no? Estos son los ruidos que el vecino enseguida oye. El vecino no sabe muy bien si está aislado bien con su
vecino adyacente o su vecino que está situado encima o subyacente, no lo sabe. Pero, sin embargo, si le molesta el ascensor, dice el ascensor es del edificio, yo me he comprado la casa, por lo tanto, quiero que se me solucione. Entonces, hay criterios de cómo tratar estas instalaciones, ascensores, puertas de garaje, salas de caldera, etcétera. Y, bueno, por mi parte, esta era la presentación que quería realizar. Pues a quien le interese, pues será un placer pasar con él 15 o 10 horas o con ella, dependiendo del curso al que se apunte. Y hago hincapié en lo anterior. Es que lleva por su... Vale. Los cursos son cerrados en tanto en cuanto que pues el profesor tiene que hacer un programa y tiene que pues llevar un hilo conductor, pero son totalmente abiertos a preguntas, a inquietudes, como todas las cosas. Luego habrá un café, espero, porque si no 5 horas seguidas es bastante duro. Se pueden hacer todo tipo de preguntas. Es decir, estos cursos son pensando en el alumno y pensando pues en la acústica práctica de la edificación, en solucionar problemas. Si no, no tendría ningún sentido hablar de esto, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Ves cómo lleva su vida esto? Bueno, ahora coloquio, si tenéis preguntas. Habíamos pensado poner lo que dijo la ministra, corredor. ¿Lo hacemos o...? Sí, bueno, hay ganas de un pequeño coloquio. ¿O no? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Bueno, lo vamos a poner y ya, quien no quiera, pues espera. 4 días para dejar de sufrir el ruido del vecino. Las nuevas viviendas ya no tendrán estos problemas. Pero ¿cómo podemos saber si es excesivo o no? Eso es el técnico de una empresa de medición de ruido. La emisión generamos en esta estancia y después, sin alterar en la emisión final aquí, mediríamos en la estancia adyacente. Y para ello primero es necesario Un altavoz, unos altavoces, uno de caída, generan un ruido en toda la sala. lo mide con este sonómetro casi 100 decibelios. Una vez que se ha medido la emisión, vamos a la vivienda colindante y medimos la recepción con el mismo nivel de emisión. En este caso, pues me llegarían unos 70 y tantos decibelios, 79, 77, y indicaría que hay un aislamiento muy bajo. Muy bajo, ya que la nueva normativa triplicará el aislamiento acústico. O sea que estará protegida la vivienda. El ruido se va a medir in situ, se va a medir en la vivienda y no en el laboratorio. Y en segundo lugar, se va a tener en cuenta dónde está situada la vivienda para que todo el mundo tenga el mismo nivel de silencio. Y es que son 13 millones de españoles los que viven con exceso de ruido. Los que compren una vivienda a partir del viernes podrán disfrutar del silencio. Casi nada, ¿eh? Esto, por contextualizarlo, es la entrada al vigor del documento básico de protección frente al ruido. Ahora comentaremos lo que se dice, ¿no? Pero a mí me gustaría, antes de nada, que creo que no está, destacar lo del mismo nivel de silencio que dice la ministra, como si hubiese 2 niveles de silencio. Que hay niveles de ruido, ¿no? Pero de silencio no. Yo solo conozco uno. Bueno, ni lo conozco, pero sé que hay uno, teóricamente, ¿no? Bueno, tan malo es el silencio como el ruido, pero bueno, esa es otra historia. Pues gracias por vuestra paciencia. No hablamos de lo que queráis. ¿Queréis alguna? Sí. Es que aquí... Ahora viene. Pues, aunque nos hemos quedado a oscuras debido a la presentación, aquí hay algunas preguntas sacadas del vídeo donde, bueno, pues realmente están para ayudar a quien está sentado delante de nosotros. Si quiere hacer alguna de las preguntas que tienen que ver con el vídeo o cualquier tipo de pregunta que se le ocurra, las podemos hacer o podemos discutir algo relativo al mismo. Como normalmente en los coloquios cuesta arrancar, pues siempre hacemos esto, ponemos, y si a la gente le parece bien, pues ya tiene algo que decir. ¿Sí? Todas no necesariamente. Sí. Pues